situaciones de personas en las que parece precisamente que estén como obligadas a perdonar, y algunos terapeutas creo que erróneamente colocan el perdón como un objetivo a lograr. Yo creo que el perdón es un proceso, es un camino, no es un hecho en sí, no es un hecho puntual. Es un proceso que hay que caminar, un proceso en el cual hay que asumir los hechos, hay que sentirlos, hay que entenderlos, hay que ver, intentar pues promover la empatía o el acercamiento entre todas las partes implicadas, pero hay situaciones en que esto no es posible. Y yo insisto, cuando yo encuentro en la consulta a una persona que está haciendo intentos de suicidio, que está con un problema de alcohol, que está porque no es capaz de manejar la culpa, de autoacusarse de cosas que en el fondo ha sufrido, yo lo que no puedo hacer es además nombrar el perdón como algo, porque le estoy colocando contra la pared, contra las cuerdas. Entonces, si entendemos la idea de proceso, que es algo que hay que ir caminando, que es una tarea que hay que realizar, al final eso puede conllevar un perdón como un privilegio de la víctima, ¿no? Pero yo creo que el proceso en sí es lo que vale la pena, y que obligar de alguna manera, desde una posición ética que realmente suena muy bien, pero que en el día a día de la calle pues igual no es tan así, para alguna gente puede ser mucho más dañino que no. Entonces yo creo que el perdón es un estándar deseable, pero que hay que reconocer que luego hay personas con nombres y apellidos, que puede que el perdón sea saludable desde el punto de vista físico, pero estas son estadísticas, y que luego hay personas, contextos, situaciones, etcétera, ¿no? Sabemos, por ejemplo, hay un trabajo precioso que se llama Testimonios Perturbadores, en que entrevistan a perpetradores de Colombia, de diferentes países, que han pedido perdón, y lo que ven es que en la mayoría de casos el perdón no es cierto, es decir, es un puro formalismo para lograr una amnistía, y que no hay una voluntad de verdad, no hay un reconocimiento del daño, ni hay un deseo de reparación. Entonces al final es una excusa para evitar la justicia, ¿no? Entonces ahí confundimos perdón con amnistía, entendemos. Entonces yo creo que hay que ir con mucho cuidado y no colocar, no hacer estereotipos de lo que es bueno o lo malo. Hay situaciones concretas y cada situación merece una reflexión, ¿no? Sí, un poco en la línea que estabas comentando, hay un relato autobiográfico muy conocido de Simón Wiesenthal que se llama Los girasoles, que habla precisamente de los límites del perdón. Y bueno, la historia, por decirlo así brevemente, es que cuando él estaba prisionero en un campo en Lemberg, salió con el grupo de prisioneros que estaban bajo control de las SS, ¿no? Y le llevaron a un centro a trabajar, y allí le llamaron porque en una habitación había alguien que estaba agonizando. Y bueno, le contó la historia, el enfermo, y le contó que era un jerarca de las SS y que estaba arrepentido de algunos de los actos que había cometido, y pedía que él, como judío, le perdonase, y él sencillamente salió de la habitación sin decir palabra. Y luego cuenta cómo eso le estuvo preocupando durante mucho tiempo. Removiendo. Es un dilema, es que realmente el perdón es un dilema, porque por una parte los resultados del perdón pueden ser positivos, pero por otro tiene que haber una serie de condiciones, porque si no es injusto para la víctima el que tenga que perdonar algo que el culpable no ha reconocido, o si lo ha hecho ha sido de manera muy superficial, ¿no? Solo porque se lo pidan. Claro. Sí, o porque bueno, tenga un interés estratégico en obtener ciertas ventajas, como citabas el caso de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿no? Claro, para ahí lo más fundamental es que el perdón sea honesto, verificable, y además, como he dicho Pau, que hay un proceso también de reparación. Claro, si uno pide el perdón y ya está nominalmente, eso es muy poco. Pero si uno pide el perdón y además se interesa para averiguar qué consecuencias tuvo esa acción y trata de reparar, resarcir en la medida de las posibilidades ese orden quebrado por su acción, entonces aquí hay un compromiso que puede ayudar al otro al proceso liberador del perdón. Pero si el otro observa que es una expresión puramente formal y que el otro además se libera de la justicia, y el daño que he sufrido, el sufrimiento físico, moral que padezco, el otro pues no se interesa para nada en resarcirlo o repararlo, la consecuencia es que me siento estafado, me siento indignado contra esta práctica, ¿no? Y por lo tanto mi acción es negativa, incluso me puedo sentir todavía más agraviado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el factor tiempo aquí también cuenta, es decir, perdonar inmediatamente después de un agravio es muy difícil. Con la perspectiva de los años y comprendiendo bien lo que pasó, incluso uno puede
prepararse para el perdón. Otra cosa es que llegue a perdonar, ¿eh? Eso respecto a una infidelidad, una traición, un problema en el ámbito doméstico, en el ámbito profesional. De golpe es muy difícil, pero el tiempo dicen que lo cura todo. Yo no creo que lo cure todo, pero puede ayudar a cicatrizar una herida. Siempre que el agresor también exprese honestamente el deseo de pedir perdón y de resarcir lo que causó. Pero, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hemos puesto el ejemplo del Holocausto nazi, también está el de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ocurrió y todo lo que supuso, pero otro ejemplo, por ejemplo, es el de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión, salió con 71 años y él fue capaz de perdonar, con lo que contribuyó a que el proceso fuera más rápido quizá o más transparente o dijo mucho de su personalidad. Hay que saber perdonar y hay que aprender a saber perdonar, haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Nelson Mandela hubiera buscado venganza y hubiera buscado, pues bueno, resarcirse? Entonces, para saber perdonar tiene que pasar tiempo, hay que plantearse dejar atrás toda una serie de prejuicios, de agravios. Lo que pasa es que cada persona en esto es distinta, entonces tampoco no se puede pretender generalizar, ¿no? Nelson Mandela es un personaje público con una responsabilidad política que es perfectamente capaz de analizar el contexto y de entender que en ese contexto lo sabio es hacer lo que él hizo. Entonces no es tanto una actitud heroica, no es una actitud sabia de poder leer lo que está ocurriendo. El problema es cuando muchas veces los conflictos no se leen desde ahí, sino que son conflictos emocionales enquistados, en los que estamos entrando en un bucle en que ya ni nos acordamos por qué fue la ofensa, sino que simplemente es que no soportamos la presencia de la otra persona y entonces estamos en una dinámica, claro, en la que manejamos la cosa con las vísceras y no con la cabeza, ¿no? Y ahí es donde muchas veces hay que hacer el acto de generosidad de decir, mira, ya ni me acuerdo por qué es, entonces tengo que ser capaz de volver a acercarme al otro y de restablecer el equilibrio. Entonces hay situaciones en las cuales efectivamente pide un esfuerzo y pide una energía por volver a acercarse, por volver a sentir empatía hacia una persona que a lo mejor ni siquiera te cae bien, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que a veces el perdón es, digamos, la opción más digna para ese tipo de situaciones. Y son las situaciones del día a día, muchas situaciones del día a día, ¿no? El caso de Mandela es muy especial. Él tiene un montón de focos colocados delante y tiene esa conciencia de ser público, de que todo el mundo es espejo, está mirándole como un espejo, ¿no? Y entonces... Pero en cambio hay otros referentes que precisamente, a pesar de tener las cámaras, lo que legitiman es la venganza, ¿no? Nos han atacado, ahora vamos a responder proporcionalmente al ataque recibido. Y eso genera una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles, ¿no? Por lo tanto, es verdad que frente a las cámaras hay quien pues perdona y se va a tomar té con las mujeres de los oficiales que le encarcelaron injustamente durante casi 3 décadas, y hay otro que, buscando también la reacción populista, ahora vamos a responder con violencia y legitimando una guerra contra el terrorismo, ¿no? Pero yo creo que aquí sí que es verdad que el referente tiene la gran oportunidad para poner encima de la mesa que el perdón es una posibilidad, o que solo queda posibilidad a la venganza y a la respuesta proporcionada al mal sufrido. Y creo que aquí sí que hay referentes morales de una calidad y referentes morales de dudosa calidad, ¿no? Eso estamos hablando de la catadura moral de cada persona, de cada individuo que decide o no perdonar y el por qué. No, eso es cierto lo que estáis diciendo, porque no es un deber, es una virtud el perdón, de manera que no está nadie obligado, sino que tiene que ser, como comentabas al principio, algo voluntario. Lo que pasa es que si lo llevamos esto al ámbito político, en la esfera pública, hay que pensar qué sucede cuando no se dan esos actos de reconciliación, de reconocimiento o de perdón. Es decir, hasta qué punto se puede degradar la escena política cuando no se hacen ese tipo de esfuerzos. Es que estaría el nivel psicológico, el nivel moral, pero luego el nivel político. Tenemos 2 minutos, estamos ya en el final y me gustaría pues un poco que habláramos más del perdón cotidiano, ¿no? No de las esferas políticas, sino del perdón cotidiano, porque uno puede pensar, bueno, yo no soy Nelson Mandela, pero también me gustaría pues aprender a perdonar o saber perdonar, porque hemos empezado diciendo que es saludable, que hace que uno se sienta mejor, que hace que uno pues bueno se pueda llevar incluso con uno mismo mejor. ¿Estás de acuerdo en que tendríamos que saber perdonar más o pedir perdón más a menudo en nuestro día a día? Y además para ello tenemos que tener muy consciente
lo que causamos con nuestros actos. Es decir, uno puede pedir perdón cuando es capaz de ver lo que ha dicho, lo que ha causado, sin querer muchas veces. Por tanto, la conciencia del propio acto nos permite ser más lúcidos en el ejercicio del perdón. Pau. A ver, yo no diría que aprender a perdonar, porque creo que tiene unas connotaciones que a mí al menos... yo creo que se puede aprender y podemos enseñar a nuestros hijos, y deberíamos hacerlo, a ser más empáticos, es decir, a sentir con el otro y a ser capaz de entender más cuando provocamos sufrimiento en los demás, y a tener más compasión en el sentido de sentir junto a. Entonces, desde ahí, desde la capacidad para poder estar cerca del otro, es cuando yo puedo analizar la justicia, puedo analizar en base a qué es justo o no es justo que haya un proceso de reconciliación. Entonces yo creo que es a ser empático y a poder ponerse en los zapatos del otro y a estar junto al otro, es lo que hay que Si es más intentar difícil el aprender. agravio o la ofensa, ¿no? Porque uno es capaz de estar más cerca de la otra persona. María Teresa, para terminar. Yo trabajo en la Universidad de Salamanca y en el edificio histórico hay una escalera de la época del Renacimiento maravillosa. El final de la escalera es una imagen. Y es la imagen de un joven con el corazón desnudo, es la Concordia. Y eso es lo que está al final del tramo de la escalera, pero es también el final del tramo de la vida. Y es el colmo de la sabiduría, la Concordia. La Concordia, pues con ese concepto nos quedamos. Muchísimas gracias, María Teresa, Pau, Francesc. Nosotros seguimos y bueno.